Buenas tardes, maestros. Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestra serie, Cumpliendo los propósitos de Dios. Y nuestro tema el día de hoy es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Sería nuestra clase número 6. Hoy estudiaremos las dos clases de sabiduría de la cual nos habla la carta de Santiago en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Se las voy a leer yo en Nueva Versión Internacional. Ustedes lo tienen en Reina Valera. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en la paz para los que hacen la paz. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Y hoy en especial yo te pido, Padre, que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que tú estés dándonos el entendimiento y el discernimiento que tú quieres que tengamos, Señor. Sabemos que tú nos has dado esta palabra, Señor, y que primeramente tú has hablado a mi corazón, Señor. Úsame, Señor, y que sea de bendición para los demás maestros. En el nombre de Jesús, amén. Nuevamente se las leo, pero ahora en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara y entendible. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Esta es una sabiduría que proviene de Dios. El 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿De qué forma un cristiano puede honrar a Dios? Una de las principales formas de honrar a Dios es a través de la obediencia. Es por ello que las ovejas deben de sujetarse a sus pastores, porque ellos llevan la carga de todos los creyentes. Nosotros como maestros, coordinadores, también tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes.
¿Y lo estamos siendo? Vamos analizando, vamos viendo. ¿Qué dice Hebreos 3:17? ¿Lo tienen? Hebreos 3:17 dice en la versión Dios habla hoy: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Cómo estamos siendo nosotros obedientes? Nosotros como maestros estamos sujetando a la indicación que nos da nuestro coordinador, nuestra coordinadora, ¿o estamos haciendo caso omiso al reportar nuestras tareas? Al que si nos dicen, pon presente a qué servicio vienes, ¿está siendo administrado o no lo estamos haciendo? También es deber de nosotros como coordinadores estar cuidando de las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas en este caso? Los maestros que están a nuestro cargo. No vamos a dejar que, pues luego lo mando, luego lo hago. No, tenemos que sujetarnos, ser obedientes. ¿Nosotros como maestros estamos siendo obedientes en el ministerio? ¿No oí? ¿Sí? ¿No? ¿O a medias? Dios no quiere ni tibios, no quiere tibios. ¿Es sí o es sí? Tú fuiste llamado, ¿estás pagando el precio? ¿Estamos cumpliendo a lo que Dios nos llamó o no? Estamos cumpliendo en el servicio, en nuestra área de administración, no solo estamos cumpliendo por cumplir con el compromiso. Estoy mandando mis clases para que sean revisadas con tiempo, o las estoy mandando un día antes, o ya nada más llega el mero día y llego con mis clases ahí. O por quedar bien con el coordinador o la coordinadora. ¿Cómo estamos trabajando los maestros cabeza? ¿Están supervisando a sus maestros que están a su cargo? ¿O simplemente, pásamelo, yo hablo con el coordinador, yo hablo con la coordinadora? Si es así, debemos de tener mucho cuidado. O por ser vistos por los demás y que me reconozcan por lo que hago. Si esto es así, estamos haciéndolo con la sabiduría humana y no con la sabiduría de Dios. Porque ¿qué estamos reflejando? ¿Estamos reflejando el carácter de Dios o estoy reflejando lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo pienso? Por eso, en la carta de Santiago nos habla de la sabiduría que viene de Dios, y lo podemos ver en Santiago 3:17. Vayamos a Santiago 3:17. ¿Lo tenemos? Se los leo en la versión Dios habla hoy, que es un poco más clara y entendible. Pero los que tienen sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles.
Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Esta es la sabiduría que viene de Dios, no es la que viene del hombre, no dice lo que yo creo. La sabiduría, tanto terrenal como celestial, son totalmente opuestas, como el agua y el aceite, ¿sí? Ellas son identificadas por la conducta en las obras que realizan nuestras acciones. Vamos a poner aquí punto número 1. Voy a hablar acerca de la sabiduría humana. Las características de la sabiduría que descienden de lo alto. Vamos a Santiago 3:14. Dice, si quieren síganme, yo se los leo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactancéis ni mintáis contra la verdad. Cuando Dios nos llamó porque teníamos, o vio en nosotros más bien, un corazón limpio, puro, sincero. Pero ¿qué pasa con lo que dice Santiago 3:14? ¿Tienen celos amargos? Si tenemos celos, cuidado, porque nuestro corazón empieza a endurecer. Contención. Contención es contener, sería tener una cosa en sí mismo o en su interior, y curiosamente se define como abarcar, incluir, tener una cosa dentro de sí y formando parte de ella a otra. Empezamos a cambiar, empezamos a ir dejando lo que Dios vio en mí por tener los celos, la contienda, al ver lo que los demás están haciendo. Jactancia, glorificarse uno mismo, hablar con envanecimiento y presunción, y hablar sobre todo de las propias obras. Tienes que cuidar tu corazón, no te tienes que jactar de lo que haces. Si tú haces un buen trabajo en tu salón con los niños, el que ve tu obra es Dios, no el hombre. Nunca busques el reconocimiento de los hombres, busca el reconocimiento de Dios. Si tú buscas el reconocimiento de los hombres, es meramente humano, ¿sí? Mentir a la verdad. Aquí les hago una pregunta. ¿Cómo estamos sirviendo en el ministerio? ¿Tenemos celos hacia los demás? ¿Tenemos contiendas entre nosotros mismos? ¿No me estoy sujetando a lo que me están indicando? ¿Estoy observando nada más qué hace los demás maestros? ¿O estoy buscando el reconocimiento de los demás? ¿Qué le estoy enseñando a los niños? Saben que cada niño que recibimos, y como lo recibimos, y lo recibimos con el gozo que dice la palabra y que dice Proverbios, dejar a los niños que vengan a mí con alegría, el niño llega contento y se queda en el salón contento. Pero si estamos
guardando cosas en el corazón, lo estamos reflejando. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, a lo que Dios nos llamó, a servir con un corazón limpio, humilde. ¿Estoy cuidando mi corazón? Aquí les hago otra pregunta. ¿Cómo estamos fuera de la iglesia? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿En la casa con mi familia? ¿O solo cuando estoy en la iglesia vengo, sirvo, pero ya fuera de aquí vuelvo a hacer lo que hace el mundo? ¿Sí? Aquí les voy a compartir algo, que a veces nos llenamos de vanagloria. De aquí yo sé que varios son profesionales. ¿Quiénes son profesionales? Levanten su mano. Y les gusta que sean reconocidos su trabajo, ¿verdad? Claro que sí, nos gusta y nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Aquí hay varios abogados también, ¿verdad? Y yo les hago esta pregunta como abogados. ¿Hacen el trabajo pensando en que Dios les está dando la dirección? ¿Pedimos dirección al Señor para hacer las cosas? Aquí les voy a compartir algo que años atrás me pasó a mí y yo lo hice. ¿Sí? En su momento yo me llené de, ahora sí, sabiduría humana. Saben que soy abogado, varios. Me llené de vanagloria, al grado de que decía, híjole, qué buen abogado soy. No había asunto que yo perdiera. ¿Pero por qué? Porque me dejé llevar como el mundo. Saben que dentro de este ámbito es corrupto. Tenemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que cuidar eso, porque viene el trato de Dios. Dios trató con mi vida. Ahí ya se los compartí en alguna ocasión. Entonces, tenemos que cuidar, no llenarnos de sabiduría humana. Y aún los que son profesionales y los que van para allá, cuiden su vida, cuiden su corazón. La fuente de esta sabiduría nos habla Santiago 3:15, que es terrenal, animal y diabólica. Nada bueno puede crecer donde hay contención, donde hay rencor, amargura, celos. La semilla de la justicia no podrá crecer. Toda persona que vive según su propia justicia no podrá cosechar. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo estamos ministrando? ¿Estoy ministrando en mis propias fuerzas? ¿En mi sabiduría humana? Claro, podemos preparar unos sermones hermosos, muy bonitos, pero ¿hay bendición? Debemos que tener mucho cuidado cómo estamos ministrando, ¿sí? Porque los niños son los que reciben, son esponjitas. Si nosotros les ministramos algo que no es bendecido por Dios, ellos lo van a recibir y lo van a llevar a cabo.
¿Pero qué estamos haciendo? ¿Formando o deformando? No los oigo. Entonces tenemos que cuidar siempre. Si ministramos, como lo menciona Santiago, estamos siendo de tropiezo para los niños, en lo que es el verso 15. Y además, lo que estamos sembrando es meramente pura sabiduría humana y no tendremos frutos. Creo que muchos de aquí estamos viendo los nuevos frutos, ¿sí? Por eso tenemos que cuidar. Son las nuevas generaciones. Pero también Santiago nos habla lo que es la verdadera sabiduría. Veamos entonces cuál es la verdadera sabiduría. A la verdadera sabiduría es pura, que viene del griego Hagnos, J-A-G-N-O-S. La raíz significa suficientemente puro. La sabiduría es la que está exenta de todo motivo tan limpio del egoísmo, que no llega a ser lo suficientemente para ver a Dios. ¿Sí? Hay veces que estamos orando, vamos a Él, descansamos, le entregamos la prueba que estamos pasando, pero ¿qué pasa a las 2 horas, 3 horas? Otra vez. Ahí estoy preocupado, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿estás confiando en lo que Dios va a hacer o en lo que tú vas a hacer? La verdadera sabiduría es pacífica, es la correcta relación de los hombres entre sí y con Dios. ¿Cómo tenemos nuestra relación con Dios? ¿Estamos teniendo nuestro tiempo con el Señor? ¿Le damos tiempo suficiente a Él durante el día? ¿O nos levantamos, híjole, ya se me hizo tarde? ¿Sabes qué, mi amor? Prepárame el desayuno, pónmelo. ¿Sabes qué? No voy a desayunar, me tengo que ir. Señor, gracias por los alimentos y ¡pum! Ya no me acuerdo de Él hasta después, ¿verdad? Esa no es la relación que Dios quiere. Si Dios nos da tanto a cada uno de nosotros, ¿que acaso Dios no nos merece un tiempo especial para Él? La sabiduría es amable. Aquello que está más allá de la ley escrita es del ser humano que sabe perdonar aun cuando la ley le concede el derecho de condenar. Si Él me hizo, lo voy a hacer. Pero ¿qué es mejor? Perdonar. Es cuando sabe hacer uso de su derecho, sabe cómo templar la justicia con la misericordia. ¿Cuántos de aquí nos han hecho muchas cosas, verdad? Y nos han hecho sentir, digo nos han hecho porque yo en su momento también pasé por eso. Y lloramos. Y a veces ya queremos tirar la toalla y queremos ya no seguir. Pero Dios nos enseña a tener misericordia, a perdonar, a no juzgar. Somos muy dados a juzgar, todos. Y no pensamos en que estamos dañando al otro. La sabiduría es benigna, puede tener 2 significados. Estar siempre listos para obedecer. Es el ser humano que es sabio, está deseoso
deseoso de obedecer a Dios cada vez que se le requiera. A veces que nos solicitan una suplencia o que nos requieren para apoyar a otro turno. ¿Estamos dispuestos? A veces nos cuesta. O cuando vienen los congresos, ¿sabes qué? Tu turno va a ministrar este día, tu turno este día. Y hablo a los coordinadores. A veces somos los primeros que decimos, no, y ¿sabes qué? Pues mis maestros no pueden. A ver, ¿qué estamos ministrando nosotros como coordinadores? ¿A confiar en Dios? Que Él va a suplir y que les va a dar el tiempo. Les voy a compartir, hablando de esto, en el congreso pasado, yo hablé con las maestras de un turno y les dije, maestras, tenemos que ministrar este día y este día. Pues como todos, no, yo no puedo, tengo clases, maestro, yo no puedo, tengo cosas que hacer en mi casa. ¿Cuál es nuestro deber y nuestra función como coordinadores? Ministrarlos, enseñarles a que tienen que depender de Dios, a confiar en Dios. Dios me dio palabra para poderlos ministrar y hacerlo. ¿Y saben qué pasó? Que ministraron jueves, viernes y sábado, siendo que no podían. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿Mía o de Dios? ¿De quién es? Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Y esto nos lleva a ser obedientes. El ser humano que es sabio está deseoso de obedecer a Dios cada vez que se le requiera, no a poner pretextos y excusas, que somos dados a decir no puedo, no puedo, no puedo. La sabiduría no es rígida ni insensible, está dispuesta a escuchar, desea aprender, adiestrarse y saber cuándo hay que ceder. La sabiduría no es hipócrita. A veces creemos hacer las cosas por amor, pero a veces las hacemos nada más por compromiso. Y hay que cuidar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hace tiempo atrás yo hablé con una maestra se acercó conmigo para preguntarme cómo ministrábamos a uno de los niños. Y ella me dijo, mire maestro, yo ya vi esto, ya vi el otro. Me gustaría saber ustedes cómo ministran. Yo escuché a la maestra. Lo único que le dije yo a ella, mire maestra, nosotros lo ministramos guiados por Dios. Ella me dijo, no voy a venir maestro, voy a dejar que Dios prepare el tiempo. Esa sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de Dios. No sabiduría humana de agarrar un libro, estar ahí meditando y viendo de todo. Si no viene de Dios, Dios no va a respaldar.
La sabiduría nunca realiza comedia. No se disfraza para ocultar la verdadera realidad, ni realiza comedia para lograr sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces somos muy graciosos, muy chistosos. Ay, maestro, mire que hoy no puedo preparar la clase, hágala usted, ¿no? Acá en carrilla, vacilada. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para nosotros. Lo sabemos, ¿verdad? Que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida y también nos declara que sus planes son buenos. Pero somos tan impacientes. A veces queremos que rápido se nos resuelvan las cosas, ¿verdad? Son propósitos o pensamientos de bien para nosotros. Vamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Pero también su palabra nos muestra que sus planes tienen un proceso, tienen un tiempo. Dios tiene un tiempo determinado para realizar sus propósitos en nosotros. Hay veces que Dios nos muestra quién de los maestros va a ser preparado para ser cabeza, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Los maestros que llegan como maestros nuevos son capacitados, lleva un proceso, lleva un tiempo de preparación para que puedan desarrollar su clase. Hay veces que están en el salón, maestro, yo quiero dar una clase, yo quiero prepararla. ¿Sabes qué? Tienes que esperar el tiempo. Estamos en tu capacitación. Aún no es el tiempo para que tú desarrolles una clase. Te falta conocer aún más las características de cada niño. Dios tiene un tiempo determinado para realizar sus propósitos en nosotros. Eclesiastés 3:1 se los leo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Al no comprender cómo Dios trabaja en nuestras vidas con sus propósitos y sus procesos, es que muchas veces nos desesperamos y comenzamos a preguntarnos: ¿Dios puede sanarme? Es lo primero que nos preguntamos. Si tenemos una enfermedad, si estamos pasando por un proceso, decimos: ¿Dios puede sanarme? Y claro que Dios puede sanarnos. Claro que Dios puede restaurarnos. Yo creo que de aquí hay muchos que Dios los ha librado de operaciones, que Dios los ha sanado y que Dios los ha restaurado. Dios puede darme ese ejemplo. ¿Por qué no me lo da ahora? Dios puede restaurar mi matrimonio. Hay veces que estamos pasando por situaciones o se pasan por situaciones difíciles, y hablo en general de los matrimonios, que a veces el enemigo empieza a atacar, ya sea el hombre o la mujer, en la mente, a pensar cosas que no son,
a imaginar más allá de algo que no es. Pero eso pasa porque has perdido tu comunión con Dios. Has dejado de orar, de leer la palabra, de tener tiempo con Dios, tiempo de calidad. Y aún así, ¿vienes a ministrar así? Dios puede sanar tu mente. Como lo vimos en el texto que leímos para iniciar, aunque nosotros no lo comprendamos, el Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene razones para hacer las cosas de esa manera en nuestras vidas. A veces pasamos por pruebas, dificultades en casa, en el trabajo. Hay ocasiones en las cuales, como decía la coordinadora Brenda la semana pasada, ellos pasaron por situaciones difíciles económicos y yo creo que más de alguno hemos pasado por esa cuestión difícil, económica. Pero el Señor tiene su tiempo, también tiene esas pruebas para enseñarnos a depender de Él. Porque en medio de la tribulación, ¿a quién vas a ir? ¿A Dios o a lo que tú crees, a lo que tú piensas? ¿Quieres la bendición? Busca a Dios. ¿Qué debemos hacer mientras el Señor cumple su propósito y su proceso en nuestras vidas? Debemos confiar que Dios cumplirá su promesa y sus planes para nosotros. Habacuc 2:3. ¿Lo tenemos? Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tarde. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muchas veces le preguntamos al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero tenemos que confiar que Dios cumplirá sus propósitos en su tiempo, no en mis tiempos, no cuando yo lo quiera, es en el tiempo de Dios. ¿Sí? Él no llega tarde, Él no falla, Él no miente, aunque nos parezca que se está tardando. No debemos desesperarnos ni desanimarnos, tenemos que aprender a esperar y saber que Dios todo lo hace en su tiempo. ¿Cuándo lo hace el Señor? En su tiempo. Y tenemos que aplicar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Debemos comprender que durante el proceso el Señor no nos hará lecciones, nos dará lecciones muy importantes para nuestras vidas. Romanos 5:3. Ahí nada más lo anoten. A nadie le gusta pasar por tribulaciones, ¿verdad? O pruebas. Como la veíamos en la enseñanza que nos dio nuestra pastora, en esos momentos le clamamos al Señor con fe para que nos saque de la tribulación o la prueba por la que estamos pasando. Y seguramente no solo oramos, sino también ayunamos y clamamos. Pero solamente lo hacemos durante la tribulación o la prueba. ¿No estás pasando por pruebas? ¿No estás pasando por tribulación? Dejas de hacerlo. Vas a Dios, le das 5 o 10 minutos y ya fue mucho. Y nuevamente aparece la pregunta,
¿puede Dios sacarme inmediatamente de esta tribulación o esta prueba? Y la respuesta es sí. Claro que puede sacarme de esta prueba, claro que puede sacarme de esta tribulación. Él puede hacerlo. Entonces, y viene otra pregunta, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque tú no estás confiando en Él plenamente. Es ahí donde tenemos que comprender que el Señor tiene lecciones muy importantes que enseñarnos, es decir, aprender a esperar en Dios sin desanimarme ni desmayar. Así como lo decía el profeta Miqueas, nosotros tenemos que poner en el Señor nuestra mirada. ¿En quién? En el Señor, no en el hombre, no en el coordinador, no en la coordinadora, no en los cabezas, en el hombre, no en el hombre, perdón, en Dios. Tampoco tenemos que poner nuestras miradas en las dificultades, sino solamente en Dios, en su fidelidad, en su poder y en su amor para nosotros. Esto es la sabiduría de Dios, esta es la sabiduría que viene de lo alto. Él no dejará a medias su obra en nosotros. ¿Quién de aquí a veces ha dicho, yo ya no quiero seguir en el ministerio, estoy pasando por tantas pruebas en mi casa, pruebas en mi trabajo? No puedo ya con el ministerio, yo voy a pedir permiso temporal. Creo que más de uno lo ha hecho, ¿verdad? Y lo ha pensado. Entonces Dios nos lleva a que se cumpla su propósito. Su propósito y su proceso se cumplirán para bendición de nuestras vidas. Filipenses 1:6. ¿Lo tienen? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Entonces, estamos en el proceso, todavía el Señor nos está perfeccionando, ¿sí? Y tenemos que seguir dependiendo de Él. Solo tenemos que confiar y esperar, lo demás, Él lo hará. Por eso, lo que nos menciona la carta de Santiago, en Santiago 3:17, se los leo en la versión Dios habla hoy. Dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Híjole, más claro no podemos, ¿eh? Por lo que siempre debemos de dejarnos guiar por la sabiduría que viene de Dios y no la sabiduría humana. Vemos aquí cómo aplicamos la enseñanza que nos dio la coordinadora Brenda. La fe nos provee sabiduría. ¿Qué nos lleva a la fe? A la sabiduría que viene de Dios. Santiago 3:17, se los leo, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí? Queremos ver frutos. ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cómo ministramos nosotros como coordinadores a nuestros maestros? ¿Los estamos animando a que lleven la vida que Dios quiere
o les estamos dejando pasar cosas? ¿Nos preocupamos por su vida espiritual o porque simplemente nos cumplan a nosotros el día del servicio? Veamos un ejemplo para poder terminar. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 13. Se los leo en la traducción lenguaje actual. Entonces dijeron: pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Daniel había alcanzado gran prosperidad en el mundo. ¿Sí? Lo que les decía hace un momento. Como profesionales siempre buscamos el reconocimiento de los demás, pero que ese no sea el propósito fundamental. Vamos a ver qué es lo que hizo Daniel. Pero su alma también había prosperado. ¿Qué había prosperado? Su alma. A menudo los avances externos significan un deterioro interno, ¿sí? Porque vas avanzando, vas creciendo en tu profesión y te vas olvidando de Dios, lo vas dejando a un lado, porque tu prioridad ya no es Dios, tu prioridad es tu trabajo, lo que estás haciendo, lo que estás llevando, y Dios lo estás dejando a un lado. Entonces, Daniel, al contrario, iba creciendo también en su interior. El éxito envenenado a miles de miles, aunque al comenzar la carrera de la vida prometieron ganar el premio, fueron tentados a desviarse para recoger las manzanas doradas, hablando de Daniel. Por consecuencia se perdieron la corona. No fue así con Daniel. Él era tan perfecto delante de Dios cuando estaba en la cumbre como cuando estaba en baja condición. Sabemos la historia de Daniel, ¿no? 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios al día? Si lo hacemos una vez es mucho, ¿verdad? Pero Daniel lo hacía 3 veces. Él era tan perfecto delante de Dios cuando estaba en la cumbre como cuando estaba en baja condición. Y esto se explica con el hecho de que él sostuvo la energía de su profesión exterior mediante una comunión secreta con Dios. Le pedimos consejo a Dios para resolver nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿O simplemente lo hago porque sé que es lo mejor para mi profesión? Daniel era un hombre espiritual, excelente, y un hombre de mucha oración. Por lo tanto, su cabeza no estaba perturbada con su eminencia, sino que el Señor ocupaba el primer lugar. ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas? A pesar de las pruebas, de las dificultades, de las tribulaciones, ¿Dios está ocupando el primer lugar?
o la prueba que estoy pasando es la que ocupa el primer lugar, o los asuntos de mi trabajo están ocupando el primer lugar. El Señor cumplió la promesa en Daniel. No obstante, aunque Daniel preservó su integridad, no encontró que una oposición de grandeza fuera una decadencia. Yo hace ratito les decía, dentro de mi profesión, y lo voy a decir, no lo voy a decir con orgullo, lo digo con vergüenza. Yo para el mundo era de los mejores abogados, para el mundo, pero hoy puedo decir que yo le entregué mi profesión a Dios y le dije: Señor, el día que tú me restauraste nuevamente, que me diste vida, que me levantaste, te la entregué, se la entregué. Y yo voy a ejercer, Señor, cuando tú quieras. Y el Señor me ha sostenido. Sí he hecho trabajos, pero todo ha sido porque Dios así lo ha querido. Porque le he dicho: Señor, ¿quieres que lo haga? El Señor me dice: adelante. Seamos como Daniel, crezcamos en lo espiritual. Yo les presento el ejemplo de Daniel para tu consideración, porque creo que estos son tiempos en los cuales necesitamos ser tan firmes. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que están pasando nuestros jóvenes, lo que están pasando nuestros adolescentes. Tenemos que ser claros, hablar con ellos. No tenemos por qué no decirle las cosas como son. Queremos decírselas nosotros como son, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra, o que se los digan en la escuela, todo distorsionado. Tenemos que hablar con nuestros jóvenes y prepararlos a que sean temerosos, y que nosotros también seamos temerosos de Dios y pidamos que Dios nos dé la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. Y porque de cualquier modo a cada uno de nosotros a veces nos llega a situaciones antes de que ganemos nuestra corona en la cual necesitaremos poner nuestros pies en el suelo y ser firmes y decididos por el Señor y su verdad. Yo traigo aquí 3 aplicaciones. Ustedes ahí pondrán sus aplicaciones. Ya cada maestro revisará. Pero yo traigo 3, las cuales quiero compartirles. 1. Pida cada día abundante sabiduría para saber conducirse en todas las cosas. Hay veces que nos conducimos por lo que sentimos, porque el ser humano es emocionalista. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. 2. Hay que aprender a diferenciar la sabiduría celestial de la terrenal. Yo creo que esto
es de Dios, este negocio voy a hacerlo. ¿Crees o es de Dios? Por eso hay que aprender a diferenciar, porque esa es sabiduría humana. Nada más el creo que es, ahí ya no es de Dios. Y 3, observemos el fruto de justicia, buscando siempre la paz con todos y entre todos. Las buenas obras sin paz no tendrían sentido, sería mente religión. Observemos el fruto de justicia. Y yo aquí agregaría, ¿cómo voy a ministrar? ¿Cómo voy a preparar mis clases? ¿Cómo voy a cumplir? ¿Voy a ser obediente a Dios? Cumpliendo, poniendo presente, poniendo asistencia. Y también para nosotros como coordinadores, ¿estamos cuidando la vida espiritual de nuestros maestros? Recuerden, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por lo que estamos haciendo. Estamos siendo obedientes. ¿Tenemos la sabiduría de Dios o tengo la sabiduría humana? Para terminar, nada más voy a leerles Santiago 3:13 en la traducción viviente. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Oremos. Señor, hoy vamos ante tu presencia, Señor, entregándote todo lo que traemos, todo lo que está haciendo de tropiezo a nuestras vidas. Tú conoces mi corazón, tú sabes qué es lo que traigo, tú sabes con qué batallo, con qué peleo cada día. Ayúdame, Señor. Si yo tengo celos de algún hermano, perdóname, Señor. Ayúdame a ir con él y decirle que me perdone, porque he sentido celos de él. Si he sentido odio, perdóname, Señor. No quiero ministrar ya así. Quiero ser un instrumento usado por ti, Señor. Ayúdame a cambiar mi vida. Quiero dar buenos frutos, Señor. Ya no quiero vivir como he vivido, como me he dirigido. Úsame, Señor. Quiero ser sabio en lo que tú quieres que yo sea, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela y lo más importante, en el ministerio, Señor. Ayúdame, Padre. Te doy gloria y honra a ti porque sé que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y obra en la vida de cada maestro. Te damos a ti la honra, Señor, que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas, que tú vas a cambiarnos, que tú vas a transformarnos, y que si estoy pasando por la prueba, voy a saber esperar el tiempo que tú tienes y lo que me vas a enseñar tú en medio de la prueba. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.